Recuerda esto, amigo, tú vales mucho más de lo que crees. Si en la lucha el destino te derriba, si todo en tu camino es cuesta arriba, si tu sonrisa es ansia insatisfecha, si hay faena excesiva y mala cosecha, si a tu caudal se contraponen diques, date una tregua, pero no claudiques. Enamórate de ti. Amate. Cuídate. Valórate. Respétate. Quiérete mucho y lucha por tus sueños, si no quieres verte un día luchando por los sueños de otra persona. Mi felicidad solo depende de una persona. Y esa persona soy yo. Y esta es la promesa que una vez me hice a mí mismo. Nunca permitiré ser la sombra de nadie. Ni siquiera en mi vejez. No me dejaré nunca a la deriva, a merced de las decisiones de los demás. Nunca me permitiré estancarme. No soy un pájaro y ninguna red me atrapa. Soy un ser humano libre con una voluntad independiente. Para ser feliz, piensa como un adulto. Vive como un joven. Aconseja como un anciano. Y sueña como un niño. Cuando naces como una flor de loto, sé una hermosa flor de loto. No intentes ser una flor de magnolia. Si anhelas la aceptación y el reconocimiento, y tratas de cambiarte a ti mismo para ser lo que otros quieren que seas, sufrirás toda tu vida. Sé como una flor que da su fragancia incluso a la mano que la aplastó. Te daré una tarea para todos los días. Ama. Perdona. Y olvida. Hoy te lo dice un amigo. Mañana te lo dirá la vida. Desde cuando te importa lo que diga la gente, el único amor consecuente, fiel, comprensivo, que todo perdona, que nunca nos defrauda, y que nos acompaña hasta la muerte, es el amor propio. Cada mañana tienes dos opciones: dormir y seguir soñando, o levantarte para hacer realidad tus sueños. No busques cuentos con final feliz. Busca ser feliz sin tanto cuento. No le tienes que gustar a todo el mundo. No todo el mundo tiene buen gusto. El día que aprendas a quererte, vas a estar con quien quieras y no con quien puedas. Reirás con muchos y llorarás con pocos. Quédate con esos pocos. Caerse no es fracasar. Fracasar es quedarse donde has caído. Cualquiera cae. Cualquiera pierde. Lo importante es levantarse y volverlo a intentar. Aléjate de todo lo que ocupa, pero no llena. De todo lo que gasta y no devuelve. De todo lo que resta y no suma en tu vida. Aléjate, para que seas feliz. Descansa y llora si tienes que llorar. Pero por la mañana continúa tu lucha aún más fuerte. No hables. Solo actúa. No digas. Solo demuestra. No prometas. Solo hazlo. No le digas a nadie de tus planes. Espera mostrarles los resultados. Dedícate hoy a sentirte bien contigo mismo. Es con quien pasarás el resto de tu vida. Para un día feliz. No escuches todo lo que dicen. No creas todo lo que te cuenten. Y no digas todo lo que sabes.
¿Sabes, amigo? Lo único bueno de la envidia y el odio que muchos sienten por ti es que será tu motivación para seguir adelante. La vida es una gran fiesta. Puedes quedarte sentado viendo disfrutar a los demás, o levantarte y ser feliz con ellos. Solo depende de ti. Inténtalo de nuevo hoy, porque nada es imposible. Solo tú eres quien decides lo que haces o dejas de hacer con tu vida. Por eso, haz lo que más a ti te convenga. Nunca te podrán vencer, si no te das por vencido. Comienza de nuevo hoy si es necesario, y cada vez que lo sea. Tú eres el jefe, el guía y el maestro de tu vida. Solo tú. Lucha contra todo y contra todos por lo que te hace feliz. Y si es necesario, también contra ti. Esfuérzate hoy. Porque un ganador es solo un perdedor que nunca se dio por vencido. Dejar que pase. O haz que cuente. Tú decides lo que haces con tu día. Si eres débil, tratarás de vengarte. Si eres fuerte, perdonarás. Pero si eres inteligente, solo ignorarás. Recuerda que hay personas que llegan a tu vida para enseñarte a amar. Y otros para que aprendas a amarte. La opinión más importante sobre ti es la que tienes sobre ti mismo. Si quieres ser distinto al resto del mundo, intenta ser simplemente una buena persona y serás único. La autoestima depende de lo que tú pienses de ti mismo, no de lo que los demás opinen de ti. El amor propio repara lo que otros rompen. No siempre se puede controlar quién entra en tu vida, pero puedes controlar la ventana para lanzarlo hacia afuera. La vida tiene buenos y malos momentos. De los buenos se disfruta, y de los malos se aprende. Aprendí que lo mejor es no preocuparse demasiado. Lo que llega, llega por algo. Y lo que se va, también. Todo pasa por algo. Pero lo que no pasa, también es por algo. Dale a cada día la oportunidad de convertirse en el mejor día de tu vida. No puedo concebir una pérdida mayor que la pérdida de la autoestima. Tu estado de ánimo es tu destino. Con el tiempo aprenderás que las personas que te fallan son las mismas que sin querer te enseñan a quererte un poco más. Cuando digas sí a los demás, asegúrate que no estás diciéndote no a ti mismo. Nunca olvides lo que vales, porque olvidarás lo que mereces. El destino es sabio. Sabe bien a quién poner en tu camino, ya sea para que se quede en tu vida o simplemente para dejarte una gran lección. Confía en lo que sientes, más que en lo que piensas. Dos ojos vendados ven más claro que una mente ciega. El secreto de una vida y cuerpo sanos es no llorar por el pasado, no preocuparse por el futuro y no anticipar problemas. Confía en el tiempo. Suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Hay dos maneras de vivir la vida. Una como si nada fuera un milagro. Y la otra como si todo fuera un milagro. Nunca seas esclavo de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro. Porque todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. La vida no trata sobre dejar pasar la tormenta,
sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Recuerda, no conseguir lo que quieres a veces significa un maravilloso golpe de suerte. Amarse a uno mismo puede ser el comienzo de un romance que durará toda la vida. Ser auténtico es ser bellamente imperfecto, digan lo que digan los jueces de turno. Una sana autoestima nace de la profunda convicción de que no tienes nada que demostrar. Yo me amo tal y como soy. Y si crees que aún no has conocido al amor de tu vida, mírate en un espejo. Ahí lo verás. Nadie te va a querer como tú. Y si ya sabes lo que vales, entonces no busques menos de lo que mereces. Hay que ser feliz, aunque sea solo por molestar. Lo más doloroso de la vida es perderte a ti mismo en el proceso de amar demasiado a alguien. Y olvidar que tú también eres especial. Amigo, no temas perder personas. Teme perderte a ti mismo, intentando complacer a los que te rodean. Piensa que la belleza importa solo los 10 primeros minutos. Después debes tener algo más que ofrecer. La vida se acaba cuando dejas de soñar. La esperanza cuando dejas de creer. Y el amor cuando dejas de cuidarlo. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo. Es la que hace lo mejor con lo que tiene. El mejor regalo que te haces a ti mismo es tu sonrisa de cada día. Ser humilde no se trata de ser sumiso, callar y obedecer. Se trata de saber escuchar, aprender, respetar y sobre todo ayudar en lo que sea posible. Ninguna opinión en el mundo vale más que la de tu propia conciencia. Cuando pienses en las personas por las que vale la pena luchar, no olvides incluirte. Los que tienen valores no tienen precio. En vez de meter en tu corazón a esa gente que no se lo merece, amate más a ti mismo y podrás querer más a quien de verdad se lo merece. Piensa todo lo que serías capaz de hacer por la persona que más amas en este mundo. Muy bien. Si ya lo tienes, ve y hazlo por ti mismo. Nunca es tarde para darte cuenta de que mereces lo mejor. Tu seguridad y confianza en ti mismo es el apoyo y fortaleza de los que te rodean y dependen de ti. Lo que eres por dentro te hace especial. Tus defectos te hacen único. Y lo que llevas en el corazón te hace irrepetible. Vive de forma tal que no te duelan las ofensas. Haz que tu venganza sea verte feliz. Piensa que nunca es demasiado tarde para ser lo que pudiste ser y aún no eres. Hay gente que te amara por lo que eres. Y hay otros que te odiaran por la misma razón. Acostúmbrate. Y sé tan feliz que cuando otros te miren, se sientan feliz también. El único auto que te lleva a todos los lugares que necesitas es la autoestima. El primer y verdadero amor debería ser siempre el que sentimos por nosotros mismos. Por eso, quiérete. Cuídate. Ámate. Y brilla todo lo que puedas. Hay algo que lo cura todo y se llama amor propio. Procura ser el tipo de persona que te gustaría conocer. Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, todos podemos comenzar ahora y hacer un nuevo final.
Cuando te amas a ti mismo le encuentras el sentido a la vida y solo así puedes dar amor y hacer felices a los demás. Ámate y suelta lo que te hace daño. Ponte como prioridad y no aceptes menos de lo que mereces. El traje no importa. Lo que importa es lo que queda de ti cuando te desnudas. El valor que tú mismo te das. Es el valor que los demás verán en ti. Cuando descubres que tú puedes ser el mejor fan de ti mismo, abandonas el hábito de mendigar la aprobación de los demás. Yo creo en mí, porque algún día seré todas las cosas que amo. Ojalá reconociéramos lo que tenemos, con la misma facilidad que conocemos lo que nos falta. Siéntete orgulloso de ser quien eres y aprende a colgarte medallas a ti mismo. El amor consiste en encontrar a alguien con quien compartir tus rarezas. La felicidad es minimalista. Es sencilla y desnuda. Es casi nada y o es todo. Una vida sin sueños es un jardín sin flores. Pero una vida de sueños imposibles es un jardín de flores falsas. ¿Quién quiere flores una vez que ha fallecido? Nadie. Entonces, enamórate de ti. Después de la vida. Y luego de quien tú quieras. Deja de buscar desesperadamente la aprobación y el reconocimiento externo. Sé tu propio espectador. Busca tu propio aplauso. Podrán tener lo que tú tienes, pero nunca podrán ser lo que tú eres. Por eso vive orgulloso de ti. Quiérete mucho. Tanto, que nunca tengas que rogarle a nadie para que se quede a tu lado. ¿Sabes, amigo? La suerte para triunfar en tu vida se llama creer en ti. Tú vales por lo que eres y no por lo que la gente diga o piense de ti. Nadie es mejor que tú. Aunque tú no eres mejor que nadie. Simplemente eres único. Estar bien con uno mismo es mejor que estar bien con todos. Esto es más importante que todo. Para las heridas del corazón no hay mejor medicina que la autoestima. Conviértete en esa persona que nadie se imagina. Sorpréndelos. Síguete a ti mismo. Enamórate de ti. Y sé tu mayor fan. Es mejor que te critiquen por ser diferente, a que te comparen por ser igual a los demás. Lleva tu luz propia donde quiera que vayas. Pero haz que alumbre más a los que están en la oscuridad. Priorizarte. Ponerte de primero, no es ser egoísta. Es amor propio. Es autoestima. Sin eso no llegarías a nada nunca. Ten presente que quizás eres el faro de la tempestad de alguien. Te diré mi secreto. Mi única necesidad por la mañana es un café y una sonrisa de quien me ama. Por eso me tomo el café frente al espejo. Nunca permitas que nadie te quite tu amor propio, porque te estará quitando tu fuerza, tu mejor tesoro, tu felicidad. Valorarse es entender que sí te van a querer a ratos. Es mejor que no te quieran. Tienes que saber cuándo cambiar de tren y despedirte de cosas innecesarias, para poder recibir lo nuevo. El primer paso para llegar a alguna parte, es decir a no quedarte donde estás. Jamás pienses en la venganza, ni sientas rencor. Solo siéntate y espera. Aquellos que te hieren terminarán destruyéndose ellos mismos. Cualquier persona que por sus acciones te motive a ser mejor,
Vale la pena tenerla cerca. En el momento en que dejas de preocuparte por lo que va a pasar, comienzas a disfrutar de lo que está pasando. Antes de diagnosticarte con depresión o baja autoestima, primero asegúrate de no estar rodeado de idiotas. El amor propio es el único que va a enseñarte a soltar todo lo que te lastima. El plan más importante de tu vida eres tú. Cultívate. Cuídate e invierte en ti sin miedo. No tengas miedo de perder a quien no se siente afortunado de tenerte. Duda de todo, hasta de lo que ven tus ojos, pero nunca de lo que siente tu corazón. Recuerda, lo que das es lo que recibes. Así que, no te preocupes por lo que recibes. Preocúpate más por lo que das. Todo es posible en la medida que tú creas que es posible. A una persona que sabe dónde va, la vida lo ve venir y le abre todas las puertas. Algún día te darás cuenta de que el amor de tu vida eres tú. Amate como nadie más lo puede hacer. A veces la segunda oportunidad te la tienes que dar a ti mismo, no a otra persona. Tu vida cambia cuando comienzas a quererte como te mereces. No sabemos a dónde vamos. No sabemos lo que va a pasar. Pero nadie puede quitarte lo que pones en tu propia mente. Vivir es una tarea urgente. Así que, vive. El miedo es el peor enemigo de la libertad. Muy importante para recordar esto. Piensa en el pasado solamente cuando su recuerdo sea placentero. Los malos momentos vienen solos. Pero los buenos hay que buscarlos. No te preocupes por lo que se va. Solo está dejando sitio libre para lo bueno que a tu vida llegará. Conseguirás lo que quieres cuando dejes de inventar excusas sobre por qué no lo tienes. Vas a triunfar. Vas a sonreír. Lo vas a lograr. Porque lo que está para ti, nadie te lo quita. Confía siempre en el universo, porque todo lo que envía a tu vida es para tu crecimiento. Cuando alguien te digas que no puedes, alégrate, porque eso indica que vale la pena intentarlo. Trata siempre de ser el mejor, pero nunca te creas el mejor. Yo sé que valgo más por lo que soy, que por lo que tengo, porque conozco muy bien mi propia historia. Por lo tanto, soy el único que puedo juzgarme, criticarme y aplaudirme cuando yo quiera. Recuerda esto. No hay ningún final que no sea un nuevo comienzo. Al final todo te saldrá bien. Y si no sale bien, es que aún no es el final. A veces, ganando se pierde. Pero hay otras ocasiones en las que perdiendo se gana. Rodéate siempre de gente que te sume, que te inspire, que te motive a dar lo mejor de ti, que se alegre de tus logros y apoye en tus procesos. Y sobre todo, rodéate de gente con la que puedas ser siempre tú mismo. En las batallas de la vida siempre aprendemos algo, incluso en aquellas en las que perdemos. No puedes cambiar el pasado, pero con la actitud correcta puedes recuperar más de lo que perdiste. Haz hoy todas las locuras que se te ocurran. Mañana te aplaudirás a ti mismo lo que hiciste. Eso que hoy parece una locura, mañana será uno de tus mejores recuerdos.
¿Sabes, amigo? No estás derrotado cuando pierdes. Estás derrotado cuando te das por vencido. Y si caes, es para levantarte. Si te levantas, es para seguir. Si sigues, es para llegar a donde quieres ir. Y si llegas, es para saber que lo mejor está por venir. ¿Sabes cómo saber si una decisión es correcta? Cuando Dios pone paz en tu corazón. La experiencia viene de las malas decisiones. Y las buenas decisiones vendrán de la experiencia. Si cometes errores, recibes lecciones. Y si aprendes estas lecciones, evitarás errores. Ten siempre esperanza con el corazón agradecido. Esperanza para que la vida te traiga buenas sorpresas y el corazón no se endurezca nunca. Inteligente no siempre es quien sabe a dónde ir, pero sí quien sabe a dónde no debe regresar. No se equivoca el que prueba distintos caminos para alcanzar sus metas. Se equivoca el que por temor a equivocarse, no camina. A veces donde menos buscamos, es donde más encontramos. Y de quien menos esperamos, es de quien más recibimos. Tu peor batalla es entre lo que entiendes y lo que sientes. La indecisión es un verdugo capaz de matar cualquier tipo de oportunidad. Nunca te detengas hasta que lo bueno sea mejor. Y lo mejor excelente. Si tus intenciones fueron hacer lo mejor, no tienes nada de qué lamentarte. Tu futuro y tus sueños están en las manos de Dios y no en la boca de la gente. Nada como ese amigo con el que no tienes que fingir, ni ocultar nada y simplemente ser quien eres. Afortunado eres, si tienes un amigo así. Después de caminar por la vida, comprendí que lo importante no es saber lo que uno tiene, es saber lo que uno vale. Las lecciones que te da la vida son tan buenas, que si no las entiendes, te las vuelve a repetir. Mientras más grande sea el dolor que sientes hoy, mayor será la fuerza que sentirás mañana. Lucha por tus sueños. Llega a la meta. Y luego desde allí, mira a los que te decían que tú no podías. Lo que no te mata, te hará más fuerte. Vivirás mucho mejor. Sin esperar nada de nadie. Agradece lo que tienes, como si estuvieras a punto de perderlo todo. Y comprenderás cuán afortunado eres. Si con todo lo que tienes no eres feliz, con lo que te falta tampoco lo serás. El camino para recibir lo que no tienes es agradecer por lo que sí tienes. Gracias por escucharme. Soy Jorge. Hoy puede ser un gran día, todo depende de ti. Que tengas un lindo día.